Ya es hora. Mujeres de la industria abriendo una conversación. Igualdad y representación de la mirada femenina. No estás sola. Estamos juntas. Psst, psst. Ya es hora. ¡Ey! Ya es hora. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Ya es hora. Una de mis actividades favoritas de estos últimos meses, tener estas pláticas contigo, Ale Márquez Abella. Hola Penny, Jessica Oliva, editora de Cine Premier. Para servirle a usted. Y Ale Márquez Abella, directora, cineasta extraordinaire. Las niñas bien. Oye, yo te quería decir, el otro día se cumplieron 10 años del anuario estadístico de INCINE. Uh-huh. Esta como herramienta de consulta que nos dice como un panorama del registro, registra la realidad audiovisual mexicana, y salió que en 2019 la película Las Niñas Bien es la tercera más premiada en el extranjero. Muchas felicidades. ¡Wow! No sabía ese dato. Me voy a mandar a hacer un pin o algo. Qué chido, gracias por decirme. Me guardé ese dato para decírtelo al aire, ¿eh? Muy bien. Y bueno, hoy tenemos una tercera integrante. Los que nos estén viendo, los que estén viendo en YouTube van a poder... se pueden dar cuenta que tenemos a una tercera integrante misteriosa con las iniciales DL, que va a ser nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué puedes decir acerca de DL, Ale, sin revelar su identidad? Híjole, está difícil, pero bueno, puedo decir que así como en la cárcel femenil muchas mujeres tienen o consiguen esposa, DL es mi esposa del set, la quiero presentar así. Es mi cónyuge. Yo te conozco otra, ¿eh? Que soy medio poliamorosa ahí con mis amigas, pero no, la verdad es que no lo digas frente a DL, eso sobre todo. y en el set siempre será mi única. Así que... Tu único amor. Mi único amor es ni más ni menos que la señorona Dariela Ludlow, fotógrafa, cinefotógrafa, directora de cine, ella misma. Aparécete, Dari. ¿Cómo que hay otra? Tengo unos amoríos ahí con una, pero no pasa nada. Ya metí discordia sentimental, perdónenme. Oye, Dari, muchas gracias por estar en el podcast. La verdad es que ¿quién mejor que tú para darle continuidad a estas pláticas, tertulias que hemos tenido en los primeros episodios sobre lenguaje y feminismo y mirada? El episodio pasado tuvimos también a nuestra invitada sorpresa, Márgara Millán, a quien estoqueamos mucho para que pudiera estar en el podcast. Y hablamos del texto de Laura Mulvey, de esta mirada hegemónica patriarcal que pues ha dominado Hollywood, y de la forma en que interactuamos con ella y cómo pues un poco del desarrollo psíquico y cómo se relaciona con nuestra, pues sí, pues la construcción de nuestro mundo y con quién nos identificamos en pantalla y todo. Y pues, ¿quién mejor que tú para hablar sobre pues la resignificación de imágenes, sobre qué se queda afuera y qué está ausente y qué está presente en la cuadro, y sobre qué exactamente es lo que generan las imágenes en nosotros, ¿no? Y pues te quiero contar a Dariela rapidísimo algo. Nosotras en el primer episodio hablamos de Márgara Millán con mucho fervor, y luego resultó que unas de sus alumnas de la UNAM escucharon el podcast, entonces fueron a decirle que hablábamos de ella, entonces se hizo ahí como un metamundo raro de, ya sabes, como que al final llegamos a ella, entonces la invitamos y ya era todo como un meet and greet de como NSYNC y las fans de NSYNC ahí, ¿no? Entonces, total, nosotros éramos los fans, estábamos faneando muchísimo a Márgara Millán por estas ideas que expresen sus textos y que son increíbles. Pero bueno. Hoy nos toca hablar con Dari. Sí, un poco porque ¿qué es lo que nos generan las imágenes? Que era una pregunta que estábamos un poco
tratando de descifrar, hemos tratado de descifrar en estos episodios, sobre todo porque es importante lo que vemos, que es una pregunta muy básica quizá, pero el texto de Laura Mulvey habla de que nos crea procesos de identificación con la pantalla, y que incluso lo que viven las espectadoras mujeres, que no lo trata mucho el texto de Laura Mulvey, pero después en otro texto me parece que sí, era lo que nos estaba diciendo Márgara, de pronto no nos queda más que identificarnos con pues el personaje masculino, ¿no? Con esa mirada o con la mujer objetivada, ¿no? Como que esos son nuestros únicos dos caminos cuando tenemos como una male gaze. Y pues sí, más bien es eso, es por qué son importantes las imágenes y qué es lo que generan en nosotros, en el mundo, qué dejan. Bueno, primero déjenme, o sea, quiero aclarar que yo soy una amateur de la imagen, ¿eh? O sea, porque no... O sea, no van a esperar que soy una estudiosa. ¿Cómo como vas a ser una amateur de la imagen? O sea, sí, nominada. Sí, películas y películas, horas detrás de o sea, no. Pero en este como proceso de pensamiento y de reflexión, sí, o sea, no quiero que esperen así verdades absolutas. Sí, he estudiado un poco y he estado como muy interesada sobre cuáles son estos procesos que generan la imagen en nosotros y cuál es la potencia, ¿no? De la imagen, que eso creo que es muy importante. Pero todo, o sea, aquí tal cual estamos como descubriendo esas respuestas, Dari. O sea, justamente hablábamos en el primer episodio, ¿verdad, Dale? Que nosotras también nos estamos enfrentando por primera vez a estos conceptos, y creo que se está hablando apenas de encontrar, o sea, como que el texto de Laura Mulvey se escribió en los 70s, y también Márgara Millán nos decía, ¿no, Ale? Que apenas estamos, o sea, de los 70 para acá, que en la historia de la humanidad es un segundo, estamos apenas en proceso de descubrir qué es eso de mirar desde el deseo femenino, ¿no? Claro. Y decir que en Ya es hora solo nos gusta hacer preguntas más que responderlas. O sea, creo que es importante nada más estar aquí diciendo ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, no pressure. Sí, no, o sea, precisamente por eso estamos como recurriendo como a profesionales como tú, o sea, queremos ver cómo se viven estas cosas, cómo se viven, porque pues está muy padre que al menos yo desde la revista y todo pues leo pero ustedes lo viven en carne propia, ustedes generan imágenes, qué increíble. Sí, yo creo que o sea, como que si partimos desde la idea que el cine y el arte produce subjetividades, ¿no? O sea, eso es como muy importante entender, lo que tiene que ver con lo que han estado viendo. Creo, o sea, como que me gustaría primero como hablar un poquito rápidamente de la historia, porque eso es lo que nos hace entender nuestra realidad, ¿no? Si tú piensas incluso en la historia del arte, o sea, si empiezas desde el antiguo Egipto, Grecia, Roma, el arte como tal no era considerado una experiencia sublime, ¿no? O sea, como que los artistas en ese tiempo, por eso ni siquiera no firman sus obras, ¿no? Eran artesanos. O sea, fue hasta el romanticismo, después del Renacimiento, que empezaron a ser alguien. Y esto tiene que ver porque durante muchos años, sobre todo con los griegos y los romanos, el arte era como lo que estaba intentando hacer era copiar la realidad, ¿no? O sea, esa era su misión. Y durante muchos años, la pintura y el arte estaba supeditada a eso, a reproducir la realidad. Y cuando no era perfecta, o sea, cuando no estaba cumpliendo su objetivo, y entonces no servía. Y entonces cuando viene la fotografía, en el caso de la pintura, pues claro, la fotografía lo que hace es que libera a la pintura de esa responsabilidad, y entonces vienen todos esos movimientos y todas estas vanguardias en el mundo de la pintura que hacen que la pintura pues explore otras posibilidades, que son como la emoción, el horror humano, y generar reflexiones sobre lo que se está viviendo, y no única y exclusivamente representar algo, copiar una cosa de la vida, ¿no? No se trata de eso. Entonces, ¿qué pasa con el cine?
el cine, cuando nace el cine, muy rápidamente se da cuenta de su poder de convocatoria y del poder que tiene ante las audiencias, ¿no? Y cuando nace, también muy rápidamente se empiezan a generar formas de cómo contar historias, ¿no? Y en estas maneras de cómo contar estas historias, pues hay una mirada, ¿no? Hay como algo que te lleva de la mano y te dice esto es así, y así, y así, y así, y eso produce subjetividad. Y lo que también sucede mucho con el ser humano es que tiene una necesidad muy grande de pertenecer, muy grande. Los humanos rápidamente queremos pertenecer o opinar y pertenecer a ciertos grupos. Entonces, eso hace que haya ciertas maneras de vivir, de pensar, de entender, de relacionarte y de estar que se multiplican, ¿no? Muy rápido. O sea, que tienen que ver con todas estas reglas y normas de convivencias que hay, ¿no? Y como de existir y que nos han formado. Pero claro, con el cine, pues se globalizan, ¿no? O sea, como que muy rápidamente esta experiencia está pasando al mismo tiempo en muchos lados, a diferencia de una pintura, que si tú no vas tú a ver dónde está la pintura, pues no claro. Tienes experiencia. Digo, o la danza. O la danza, o la música, ¿no? Pues el cine, o sea, una película puede estar pasando al mismo tiempo en cientos de lugares distintos y millones de personas las pueden estar viendo al mismo tiempo. Y entonces eso es muy importante entenderlo porque de ahí viene, o sea, esa es la fuerza. Y en sí misma es una experiencia colectiva, ¿no? O sea, al final está hecho para verse en comunidad. Claro. Entonces, bueno, si piensas que retomando esta idea de que en un principio como el arte y la imagen no estaban considerados, o sea, como algo, siempre estuvieron en segundo plano, o sea, como que la razón y la palabra era lo que era lo más importante en ese tiempo, ¿no? Y durante mucho tiempo, o sea, como que por eso los filósofos eran los grandes, ¿no? Era una cosa que tenía que ver con el pensamiento, era intelectual. Sí. Los otros, pues era un trabajo que tenían que hacer con las manos y entonces eran considerados artesanos, pero después pudimos, o sea, después la imagen y el arte logró justo tener este nivel, llegar a este nivel en donde pues también fueron considerados, o sea, ya no estaban en segundo lugar, ya, ¿no? Son rápidas, ya una vez que empieza a explorar al ser humano, o sea, como todas sus emociones y su condición de humano en el mundo, pues entonces empezamos a hablar de otras cosas. Y yo lo que justamente comentaba en mis clases es que eso, o sea, que las imágenes empiezan a hacer conocimiento también, ¿no? Porque incluso hay como una manera de hablarlo, ¿no? O sea, hay veces que dices, cuando estás explicando algo, hay un momento en que dices, ¿sí ves? ¿No? Sí, ya lo veo, ¿no? Ya lo veo. Agarras la imagen de lo que te estoy, ¿no? Te haces a una imagen, ¿no? Decías. Claro, sí, lo veo. Lo veo, claro, porque eso lo que está sucediendo es que te está pasando por el pensamiento. No nada más está apelando a tu emoción. Que eso es como también muy importante entenderlo, que las imágenes y el cine y el arte, pues no nada más apelan a una emoción, también pasan por tu pensamiento, porque o tendría que ser así, ¿no? O tendría que ser así, claro, eso tendría que ser la aspiración, porque pues claro, la emoción, pues si tú estás en pie de la cuesta de la mano de tu novio, en un atardecer hermoso, pues también te emocionas muchísimo, pero... Ya lo veo. Lo vi perfecto. Lo vi perfecto, pero hace 10 años. Ay, sí. Cuando eso sucedía. Cuando eso pasaba, ¿verdad? Cuando eso pasaba en otras épocas de la vida, en la antigua Mesopotamia.
Claro, perdón, sigue. Sí. No, pero, o sea, lo que me refiero es que eso trasciende cuando viene acompañado de una reflexión. Claro. Y por eso es muy importante, porque si no la emoción se diluye. Lo que pasa con las emociones es que pues, se diluyen sí, o sea, la emoción pura me refiero, ¿no? O sea, como que sí te mueve, sí llora, sí te conmueve, pero si no atraviesa tu cerebro y hay un pensamiento que traduzca esa emoción en una reflexión, pues nada. Perdón, quiero hacer una pausa para, o sea, las y los estudiantes de cine que nos estén escuchando, tomen este consejo. O sea, lo que está diciendo Dariela es, no hay que aspirar solamente a generar emociones y conmoción o empatía emocional solamente a través de nuestras películas. Hay que aspirar a generarle pensamiento al espectador. Eso está, sí. No, sí, sigue, Dari, sigue. Siento que necesitamos efectos sonoros aquí. Sí. Mucho cuidado, porque no se trata de aleccionar, se trata de lo que decían ustedes al principio de esta conversación, se trata de generar preguntas. El arte, claro. Tu deber es generar preguntas, es moverte y decir, ¿qué me está pasando? Porque también está el aleccionador y todas las películas moralinas que quieren dar un mensaje que es como, ¿desde dónde estás dando ese mensaje? O sea, y además estás dando ese mensaje, entonces no, hay que generar preguntas. Y que además, no, o sea, ese conocimiento no estamos hablando de generarlo con los diálogos, como tú decías, de que haya un personaje que esté diciéndote qué es el feminismo, que es lo que pasa mucho, ¿no? Ahorita, que todas las películas ya son marketeadas como feministas y es de... Sí, donde la trama y los diálogos y los personajes son mujeres, los diálogos son feministas, estoy haciendo comillas en el aire, y luego, y los eventos que suceden son como, híjole, súper obviamente... situaciones que afectan a las mujeres de ciertos, ¿no? En vez de que haya como una cosa muy profunda, poco superficial, ¿no? Que sí cuestiona las formas hegemónicas y los cánones, ¿no? Que han oprimido a las mujeres, te quedas ahí como en llegar a la base ¿no? Ahí como barriéndote. Sí, como que te aleccionan. No sé si vieron, yo tuve un poco ese problema con, no me disgustó la película, pero Mujercitas de Greta Gerwig tiene mucho ese problema en donde Saoirse Ronan se la pasa diciéndote cosas para que digas, ¿no? O sea, tú ya no hiciste ese trabajo de pensar, porque ya te lo está diciendo lo que tienes que pensar y qué es el feminismo y por qué las mujeres no podemos pensar y sentir al mismo tiempo. Yo me atrevería a decir que incluso es peligroso. Muy trabaja en contra. Completamente. Adormece al espectador. O sea, con lo que yo siento que hay que entender aquí, que tiene que ver con esta plática que han estado haciendo y las pláticas que se han dado durante, ¿no? Desde que las vanguardias y el cine también empezó a pensarse desde sí mismo, es ¿qué papel juega el espectador en esto? ¿No? Si tú tienes unas formas narrativas en las cuales toda la información se la das al espectador y el espectador es un espectador pasivo, que lo único que hace es recibir información, pues no hay nada, ¿no? No hay nada. Y eso aplicaría también a si solo está recibiendo una narración. Completamente, sí. O sea, si tu narrativa y tu manera... Y tiene que ver con que si tú decides que la historia o el cuentito o el tema que quieres contar, aunque sea muy loable, aunque en el fondo de tu corazón sea genuinamente femenino ¿no? O que tenga una causa, pero lo formas, lo cuentas con estas mismas formas en donde el espectador no interviene, en donde el espectador no piensa, no genera una reflexión, pues no tiene ningún sentido lo que estás haciendo, porque entonces vuelve a entrar en ese discurso. Y también hay que entender que no es que ahora todos tengamos que hacer películas como Godard, ¿no? Experimentales, no, tiene que ver con darle ese espacio al espectador, ¿no? Hay que entender que el espectador forma parte primordial de la ecuación.
porque incluso, o sea, las obras de arte trascienden a los directores. O sea, las películas más grandes trascienden a sus mismos directores porque el espectador hay millones de maneras de leer una película como millones de espectadores hay. Entonces hay que darle su lugar, hay que darle el espacio al espectador para que ellos también puedan ser parte de este diálogo que se genera en la pantalla cuando estás transmitiendo una película. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué hay como o sea, como que no hay una claridad de entender, pero ¿cómo? ¿Cuáles son esas formas? Yo lo veo como eso, tienes el cine y el lenguaje cinematográfico tiene ciertos elementos gramaticales para poder contar historias, ¿no? Y esos elementos empiezan desde el encuadre, ¿no? Desde tú cómo pones la cámara, tú desde dónde decides poner la cámara, qué está en el cuadro, qué no está dentro del cuadro, en qué tamaño de cuadro lo pones. Y si utilizas dollies, zoom, movimientos de cámara, ¿no? Esas son todas las cosas gramaticales que tenemos, como si fueran letritas, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, son como letras, estas son tus letras. El medium close, el close, angulado, la angulación, más arriba, más abajo, ¿no? Si me muevo con cámara en mano, si es en dolly, si es circular, y están todas estas letritas que por supuesto durante muchos años hemos visto y hemos entendido que dependiendo cómo los utilices genera una u otra sensación. ¿Qué es lo que pasa? Que durante muchos años y la gran mayoría de las películas solo utilizan estos recursos y la imagen está supeditada a la narrativa, ¿no? Lo que importa es el cuentito y la historia y lo que hablan los personajes. Y ya. Pero hay toda otra parte de elementos metafóricos y simbólicos que también componen la imagen cinematográfica, que también hacen que el espectador sea capaz de interactuar con la película, que hacen que el espectador también entre y empiece a descubrir en el cuadro elementos que le dan pistas y que hablan o que trascienden simplemente el cuentito que está viendo. Y esa que es como establecer un código, codificarle algo al espectador y que casi inconscientemente va a ir haciendo una relación y una conexión con la película muy interior, muy internalizada, quiero decir. O sea, no es una comunicación consciente como son los diálogos y las situaciones del cuentito, como dice Dari. Que véanla nomás, por eso es mi esposa. No, me la roben. Ya, perdón, siempre interrumpo, es un problema de trauma infantil. No, está perfecto. Quiero que expliques eso de pronto. Fui una niña callada. Libérate, Ale, libérate. No, ya me liberé. No, y eso, o sea, como que si tú empiezas a construir en tu discurso con estos elementos un discurso, una segunda capa, una segunda o tercera o cuarta capa, pues generas otro diálogo, que no es nada más alguien viendo así una pantalla con unos actores que te hablan y te dicen cosas. Y entonces tú sales de la imagen de la película diciendo, ay, aprendí algo. No aprendiste nada. Te dijeron cosas y tú crees que aprendiste algo, pero no aprendiste nada. Porque solo te aventaron cosas. Te aventaron cosas, porque además también hay una cosa muy importante. O sea, la información no es crítica, no es conocimiento, ¿eh? O sea, el conocimiento viene a partir de la reflexión de cada uno y ese es un trabajo que cada uno tenemos que hacer.
O sea, de nada sirve que yo lea, si no hay un pensamiento crítico de mi parte. Que son las letras sueltas o son los números del código sueltos. Si no están organizados y en secuencia, no producen nada, no producen una idea o no son solamente una abstracción sin sentido. Exacto. Y me gusta muchísimo nuestro podcast lo podríamos definir como un trabajo de investigación detectivesco para ver si existe esa otra mirada, ¿no? Desde el deseo de las mujeres, si existe cine femenino, y si existe, ¿cómo se vería esa nueva forma de narrar? O sea, siento que eso es lo que estamos tratando de hacer en este podcast, como descubrir esas otras formas de narrar y cómo se ven, qué son. Me gusta mucho la idea de pensar que entre todas las características que espero o cualidades que espero estemos descubriendo en este podcast, me gusta mucho pensar en que una de ellas es pensar en el espectador y en estimular su inteligencia y en hablarle a un espectador como que le estás hablando a una inteligencia. Me gusta mucho esa... Yo creo que el female gaze también como que abre el espectro de cosas, ¿no? O sea, no creo que lo redirige, creo que abre el espectro de cosas y eso siempre va a ser bueno. O sea, siempre va a ser bueno tener más información que menos información, pero siempre va a hacer falta, como acaba de decir Dariela, codificarla o decodificarla, ¿no? Encontrarle un sentido y una forma. Siento que también, o sea, creo que mucho es hablar desde la experiencia de las mujeres. O sea, para mí el female gaze en buena parte es hablar desde la experiencia de las mujeres, pero me confronta mucho esa sentencia porque siento que no hay una sola experiencia de las mujeres, ¿no? Hay muchas experiencias, hay muchos tipos de mujeres, ¿no? Hay mucha gente que se identifica de diferentes formas, entonces, ¿cuál es esa cosa que quizás es un poco abrir el rango, ¿no? Entonces, nada más, se trata de retratar otras experiencias que no han sido retratadas, no nada más la femenina como una cosa hegemónica de nuevo, ¿no? Exactamente. Y es que es eso, o sea, el female gaze o esta nueva forma de narrar que estamos tratando de descubrir, en el momento en que la quieres definir, o sea, tiene ese problema, ese concepto, en el momento en que la quieres definir, hay peligro de que la encierres otra vez y empiezan a ver los malentendidos de ok, si la definimos como es la que cuenta la experiencia femenina, entonces se entiende que tiene que haber las mujeres y tiene que ser historias de mujeres sobre el aborto, que no está nada mal, pero no. ¿Sabes? Como ya de temas, y entonces la encierras en temas, ¿no? Sí, la fiscalizas y pones prohibiciones y reglas, y entonces en vez de ser más rico el lenguaje es más pobre. Ajá, y me gusta mucho que lo que estamos descubriendo y con todo lo que nos está diciendo Dari, es que es una mirada que sí, bueno, puede estar desde la experiencia de las mujeres y todo, pero además tiene el añadido de que también busca en el lenguaje generar pensamiento, ¿no? Ese se podría ser como otra de sus, como otro añadido, como que lo abre más, a pesar de que parece que lo está cerrando más, como de, y además tiene otra cualidad que tenemos que cumplir, un checklist. Siento que más bien abre el horizonte ese tipo de enfoques. Sí, sí lo vuelve más complejo. O sea, sí es como no nada más tienes que conmover, tienes que generar preguntas en el espectador. Exacto. O sea, el otro cine también no solamente es el que narra desde otros lugares, ¿no? En este caso desde la experiencia femenina puede ser de otros lugares, que no son la mirada hegemónica, pero también es una mirada que quiere generar pensamiento y me gusta mucho eso, que considera al espectador como una inteligencia, o sea, le estás hablando a una inteligencia, no a alguien que quieres aplastar con tus mensajes. Que eso además ha sido el problema desde hace muchísimos años, porque justamente, o sea, viene de la sociedad del espectáculo y del capitalismo, ¿no? O sea, justamente estas miradas lo que están intentando hacer es, al generar subjetividades, pues también generan que los espectadores piensen de una forma, sientan de una forma, se relacionen de una forma y lo que es muchísimo más grave, que aspiren a eso. Y entonces, ¿qué viene? O sea, cuando tú no eres eso, que además es inalcanzable porque no existe.
Es una realidad que no existe. Es muy, muy fuerte. O sea, nosotros hemos aprendido a entendernos en el mundo a través de imágenes que no existen. Y creemos que esa es nuestra realidad. Y como así se ven los celos. Así se tienen que actuar los celos, ¿no? O el poder. Yo tengo muchos issues con el poder, la representación del poder femenino. Oigan, se nos está acabando el tiempo. Tenemos unos poquitos minutos que está bien buena esta conversación y podríamos durar hasta la noche, pero hasta la noche. Creo que estaría padre aprovechar que está Dariela acá, que es una bestia del set y que no sé cuántas horas vuelo tendrá, no sé cuántas horas habrás pasado en un set, pero un montón, muchísimas más que yo. Y me parece interesante hablar también de cómo es posible que durante los procesos de producción, ya, digamos, ya ocurriendo, no en el previo, no en la creación de el shotlist, ¿no? En la planeación de cómo se va a filmar algo, sino ya ahí en el campo, cómo se puede una película o un proyecto afectar por algunos sesgos de género, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mis teorías y me gustaría que Daría hable de eso también. Yo he sentido que quizás, por ejemplo, un ejemplo es a partir del trabajo con un asistente de dirección, de pronto las escenas a las que se les da como especial tratamiento o más cuidado son aquellas que no necesariamente tienen que ver con las emociones, ¿no? Como que parece que lo que tiene que ver con lo interno y lo emocional es fácil de filmar. Digo, estoy haciendo una generalización súper injusta, pero ha sido en mi experiencia un poco como un ejemplo de cómo esto puede suceder, ¿no? Sí, no, o sea, es clarísimo. Cuando estás en el set, inmediatamente te das cuenta que cuando hay una balacera le dan 4 días de rodaje, 7 juntas para prepararlo, 2 días de ensayo, ¿no? Y entiendo, sí, o sea, envuelve a muchísimas personas, ¿no? Hay como ciertas cosas técnicas que no puedes ir a hacer en el set, pero cuando se trata de un ensayo, de una escena como importante que tiene que ver más como con la condición del ser humano, o es como, ay, bueno, no vamos a poder tener a los actores para que ensayes eso, pero pues ahí en el set te damos unos minutitos. Es como... Sí, que, ¿no? Es además lo que va a ser verosímil o no la balacera, ¿no? O sea, es como quizás no sea verosímil la balacera si no entiendes que está rota esta persona por adentro. Pero bueno. Inclusive lo ves en las mismas descripciones que hacen muchas veces los asistentes de dirección y muchas personas en el llamado y en el plan de trabajo, ¿no? O sea, algo que es como Alejandra abandona a sus hijos, lo traducen como Alejandra se sube a su coche y se va. ¿No? Claro, porque el otro es muy abstracto. No, y lo lees y dices, está fácil, es una escenita de transición rápida. Claro, es una escenita Oye, ese ejemplo no me gustó nada, ¿eh? Bueno. Bueno, un poquito, ahorita ya en pandemia, la neta, sí. Pero sí me explico, o sea, sí hay como una cosa de en donde te das cuenta en dónde está puesta la mirada. En dónde está, cuál, o sea... las prioridades. Las prioridades y como dónde creen que está la narración. Uh-huh. Y por eso siento que a veces es difícil no caer en... Digo, que Laura Mulvey lo ponía tal cual, ¿no? Como que lo narrativo es lo masculino, es lo hegemónico. Y sin, obviamente no queremos, lo dijimos, no queremos como hacer reglas ni canon de nunca podemos hacer algo narrativo, pero es difícil no ver esa postura, ¿no? Y no sentir que sí tiene... A mí me da un poquito de cosa decir que lo narrativo es masculino. Yo lo llevaría más al concepto de patriarcal. Que el patriarcado hay que entenderlo no como algo nada más masculino y femenino, sino como una forma de ejercer el poder. Que por supuesto el poder lo han ejercido los hombres durante muchos y muchos años, sí, pero hay que entender desde dónde se está ejerciendo el poder y cómo se está ejerciendo. Sí, porque si no se vuelve un poco una definición del libro del Sanborns del pasillo de autoayuda, exacto, ¿no? Ajá.
femenino es lo sutil y lo suave, y lo otro es, que sí muchas veces es. Los es hechos verdad, y la narración. Ajá. pero no es una definición, sin duda. Pero sí, Y eso es... Dale, No, dale. sí, perdónale, te interrumpí No, ahora no, yo. no. No, que lo iba a decir que eso sí también es un malentendido, ¿no? Siento, o una visión muy sesgada de, es que las mujeres hablan sobre sentimientos, sobre sensaciones, sobre, sí, lo más frágil, lo suave, lo más sentimental. Bueno, porque no han visto a Catherine Bigelow, seguramente. No, y también les voy a decir algo, sí, pero esto ya se nos va a ir también es algo que... 3 minutos, pero no, o sea, yo siento que también ha habido una tradición histórica que estamos tratando de romper, pero donde sí las mujeres han sido relegadas a espacios interiores, ¿no? Y esto responde a eso, o sea, ¿no? Sylvia Plath escribía desde su cocina, no escribía después de haber cruzado el océano y conquistado... En un estudio. Exacto, o sea, era ahí mientras hacía huevito para sus hijos, ¿no? Que en luego, lo doméstico. Pero exacto, sí hay una experiencia femenina en ese sentido. Por eso a mí me gusta más hablar de experiencia, que es como, bueno, si yo me levanto y tengo que hacer ciertas cosas por mi condición de mujer, ¿no? Pues eso implicará unas consecuencias en mi trabajo, obviamente, una cosmovisión. Totalmente, es que hay que entender el contexto histórico para entender desde dónde estamos viniendo y por qué desde dónde empezamos a crear. No empezamos nunca en las mismas condiciones, nunca, la mujer nunca estuvo en la misma condición, nunca. Entonces, desde donde estuvo, desde su cotidiano, desde su vida y desde su experiencia, desde ahí empezó a crear. Y por supuesto que es diferente a la del hombre, ¿no? Sí. Oigan, sí, claro. 2 minutos, amigas. Nos queda, sí, nada más nos queda tiempo para despedirnos. Sí. Quería decir una cosa muy importante, muy rápida, que tiene que ver con lo que siempre se ha dicho, que es que, claro, o sea, si tú tienes, o sea, nuevos contenidos necesitan nuevas formas. Exacto. Nuevos, ¿no? Así es, o sea... ¡Qué belleza! Exactamente. No lo digo yo, lo dice Godard. Claro, no son cosas separadas. Sí. Oigan, no, en serio ya. Bye. Gracias. Muchas gracias, Dari. ¿Dónde te pueden encontrar? Twitter. En mi Facebook. Twitter. En mi Twitter. Yo le paso. @MárquezAbella, yo le paso sus recados. Quiero hacer un récord mundial de tener un Instagram sin muchos seguidores y no debo publicar nada. Perfecto. No, aquí pueden escuchar a Dari, la vamos a tener pronto, espero, porque esta es una plática que tiene que seguir. Muchas gracias, Dari, por estar con nosotros. Gracias a nuestros podescuchas. Síganos en las redes de Ya es Hora, ahí donde hay anuncios, más información, próximos Facebook Lives. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Me falta una red social. En Spotify nos pueden encontrar. Y pues muchas gracias por escucharnos hoy, por vernos, a los que nos ven en YouTube. Trato de no pensar en eso. Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias, Dari. Gracias por tu tiempo y por iluminarnos tanto. No, sí, gracias por una plática tan reveladora. Y pues muchas gracias a todos. Besitos. Gracias. No estás sola, estamos juntas. ¡Ya es hora!